Bueno, estamos ya de vuelta acá en Noticias a las 7 p.m. y es momento de hablar acerca de la situación de la red de hospitales nacionales y hablar también de las pruebas disponibles en el país para detectar COVID-19. Para ello nos enlazamos vía telefónica con Carmen Salguero. Ella es coordinadora del eje de salud de Fundesa, quien tiene información de cómo se estaba abasteciendo la red hospitalaria nacional. Hay que poner en contexto, Fundesa donó hace poco una cantidad importante de pruebas PCR para detectar COVID-19. Buenas noches, señora Carmen. Buenas noches, Mario. Buenas noches a la audiencia de Canal Antigua. Buenas noches. ¿Nos puede dar un corte de cajas, así lo podemos llamar, de las pruebas que ustedes han dado durante esta semana? ¿Cuál ha sido la distribución y cuál es el estatus al día de hoy sobre ello? Bueno, Fundesa se ha sumado con mucha prontitud al esfuerzo del gobierno de Guatemala en poder emular, seguir los pasos de otros países como Alemania, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, que han sido exitosos en aplanar la curva, y esto se ha debido en gran parte por las medidas a tiempo que se han tomado de distanciamiento social, pero sobre todo aplicar pruebas que detectan los patógenos del coronavirus y poder entonces aplicar protocolos que aíslan y que ponen en marcha distintas acciones de cuarentena o tratamiento a los pacientes. Fundesa entonces se suma a este esfuerzo con la primera entrega de lo que van a ser varias entregas que se van a hacer de pruebas que identifican el virus. No son pruebas rápidas, son pruebas que se deben de aplicar en laboratorios preparados con personal especializado, con máquinas especializadas. La cantidad que se entregaron al Ministerio de Salud son 5.500 pruebas. Están en custodia, administración y aplicación del Laboratorio Nacional de Salud, y otras 600 pruebas que se le van a entregar al IF oportunamente. Adicionalmente a estas pruebas también se va a hacer una donación de insumos de laboratorio, porque las pruebas como tal son solo una parte de todos los ingredientes que entran en la ejecución de estas pruebas a nivel de laboratorio. Entonces estos insumos toman en cuenta, digamos, cosas bien importantes para la toma de la muestra en el paciente, que son unos hisopos especiales donde se toma la muestra del paciente y luego esas muestras se llevan a los laboratorios donde se pueden aplicar. La buena noticia que se tuvo esta semana también de parte de las autoridades de salud es que van a haber más puntos, laboratorios y hospitales donde existen estas máquinas especializadas para poder hacer más pruebas al día. Las curvas que hemos visto en los modelos matemáticos nos indican que en Guatemala deberíamos de estar aplicando no menos de 1,000 pruebas diarias si seguimos los modelos de otros países exitosos. Entonces ese es el desafío y en eso es que nos hemos sumado. Ahora bien, desde su experiencia en torno a esta crisis que está padeciendo el país, ¿cuál es su evaluación en torno a el abastecimiento de insumos y medicamentos en la red de hospitales nacional? ¿Ha podido usted constatar esta situación? Sí, desde hace 4 años el gobierno de Guatemala hasta la fecha, en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud, con el apoyo de Fundesa, se ha priorizado la dotación de parte de los ministerios y del Ministerio de Finanzas primero, y sobre todo muy importante recalcar que han priorizado la dotación de financiamiento a los hospitales para que puedan comprar y abastecerse de medicamentos e insumos. Esto es importante porque no les ha hecho falta flujo de caja. La red de hospitales públicos se ha mantenido a niveles adecuados de disponibilidad de medicamentos e insumos. Hasta la fecha, antes de la declaratoria del estado de calamidad, oscilaban entre el 70 y 90% de inventario de todo lo que consumen. Esto nunca se había visto antes del 2016, y esto ha sido posible porque se ha trabajado sin descanso en fortalecer las capacidades de los hospitales públicos para gestionar más eficientemente sus inventarios.
Sin embargo, hasta antes de la crisis, digamos, el corte de caja se hace antes de la declaratoria de calamidad. La red completa de hospitales ha estado adecuadamente abastecida. Pero es importante recalcar una vez más el hecho de que el sistema de compras del Estado no está diseñado para responder adecuadamente a una crisis, para hacer compras de contingencia. El Ministerio de Salud, como otros ministerios del gobierno, no cuenta con un mecanismo que entre en operación, como emulando el método de Estados Unidos, que tiene a la FEMA, que es la Agencia Federal para Gestión de Emergencias, que permita compras a gran escala, con gran agilidad, que consiga los mejores precios, volumen, siempre velando por la calidad y la transparencia de las compras. Pero lo que preocupa enormemente es que la crisis global del COVID-19 ha roto la cadena de suministros en su totalidad. Esto ha desatado una guerra implacable entre todos los países del mundo por comprar lo mismo y suplirse a toda velocidad, y esto no favorece a países pequeños como Guatemala. Ahora bien, estamos en medio de esta crisis que, como ya bien usted acotaba, es una crisis mundial, no es algo propio de Guatemala. Sin embargo, paralelo al COVID-19, pues los hospitales tienen que seguir atendiendo maternidades, los problemas que a diario llegan, pacientes con problemas intestinales, cardíacos, accidentes. ¿Cómo hacer entonces que el sistema de salud atienda la emergencia del COVID-19, pero paralelo no desatienda a todas esas enfermedades que pues día con día llegan guatemaltecos a buscar servicios? Bueno, lo que es importante recalcar es que como los servicios de salud normales se entremezclan y van a seguir, como dice usted, sirviendo a la población en lo que usualmente hacen, pero se entremezcla con la crisis del coronavirus, que es altamente contagioso. Entonces, lo más importante es proteger al personal de los servicios de salud. Sin ellos nada es posible. Entonces, las prioridades, digamos, una de las recomendaciones de varias que es fundamental para el Ministerio de Salud y el gobierno es poder atender, o sea, tener una buena planificación, atender esa planificación y ejecutar. Las prioridades se establecen en 3 categorías, Mario. La continuidad en la compra de medicamentos, que esa cadena de abastecimiento no se rompa, y en ese sentido la suplencia, digamos, de proveeduría del país está bastante fortalecida y hay bastante inventario en stock en los hospitales, según los datos oficiales, que oscila entre el 60 y el 80%. La segunda categoría, que es bastante crítico, que es donde se está dando la gran guerra comercial de abastecimiento, es el equipo médico-quirúrgico, dentro de lo cual están 2 subcategorías críticas. La primera, que es el equipo de protección de personal, donde están las mascarillas, los guantes, batas, lentes, todo lo que es desechable, protección. Y la segunda categoría son los insumos para el Laboratorio Nacional de Salud. De nada sirve tener pruebas si no se tienen los insumos para poder ejecutar las pruebas. Y la tercera categoría es el equipo para hospitales, donde están cosas como ventiladores, oxímetros y otros equipos, que la mayoría de estas cosas se tienen que comprar a nivel internacional, y es donde estamos viendo, digamos, el riesgo grande para Guatemala, es que la proveeduría está siendo muy lenta, y ahí es donde se tienen que activar mecanismos ágiles y oportunos para atender esta crisis. Bueno, pues muchas gracias a Carmen Salguero de Fundesa por haber atendido nuestras preguntas. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, y el panorama entonces del sistema de salud guatemalteco, cuáles son sus necesidades y retos, sobre todo en esta coyuntura, para atender la pandemia COVID-19. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.